Siempre fui muy orientada al arte, pero en mi familia me dijeron, no, de arte te me vas a morir de hambre, así que estudié otra cosa. Pues el dolor está todo lo que da, tanto el tuyo como el de tus familiares, el ambiente tal cual se vuelve muy pesado. A mí me estresaba mucho en ese entonces que la gente quisiera ver lo que yo estaba dibujando o quisieran ver cómo estaba dibujando. Entonces, bueno, la mandaron allí, ella quedó en coma por una semana. Me acuerdo que en esa semana pues la fui a ver, obviamente. Claro, o sea, la gente cambia mucho cuando está alterada. Sí, claro. Hola, escucha, bienvenido a un nuevo episodio de Viviendo Sin Guión. Yo soy Nat. Y yo soy Dan. Y en este episodio tenemos una invitada muy especial. Así es, ella es Giselle Pickens, es psicóloga y nos habla un poco de su experiencia con la muerte, la tanatología y situaciones que quizás no debemos de normalizar tanto. ¿Vas a decir algo más? No, Listo. yo digo que empecemos ahora. Bueno, no olviden comentarnos y lo que les vaya gustando del episodio o lo que vayan pensando. Ok, o sea, te decía, Giselle es trilliza. Yeah. O sea, ella tiene Wow. dos hermanos, Hombres. dos hermanos hombres y ella fueron, o sea, pues nacieron todos juntos. Nacimos Literal. todos juntos. Obvio. Sí, así que, tres Yoshis. Ajá. Exacto. Así Tres es. Yoshis. Yep. Ajá. Sí. Wow. Entonces, yo digo que por eso no te bulleaban de niña. Es muy probable. También lo llegué a pensar. Porque tus hermanos sí son bullies. Sí. Ajá. Uno de ellos. El otro, no tanto. Pues más o menos, ¿eh? Yo digo que Siento los que dos fue sí como que... demasiada información para los primeros 2 minutos de este episodio. Güey, no pasó ni uno. Yeah. 52 segundos. Para los dice primeros Vic. 52 segundos como que ya fue muy... Bueno. Pero sí, o sea, Gis justamente, pues no sé, es una persona muy especial para mí, siento yo. sé. Ajá, es Yeah. una gran persona, Yo sé. una gran pequeña persona. Pero justamente, o sea, creo que un poco por lo que te invité, es que siento que cuando tuvimos el episodio de que vino Carlos, como que hablamos mucho como de pérdidas y de Oscar y todo este asunto. Pero siento que quien más ha perdido gente en la vida eres tú. O sea, yo sé lo feo que suena ese pedo, pero sí. Sí, Sí. es que... Es o muy sea, real. Tú eres psicóloga de profesión, ¿cierto? Así es. Ujú. ¿Y sientes que está un poco relacionado con la historia de tu vida? Creo que sí, porque la forma en que o sea, en la que yo decidí, "Ay, voy a estudiar psicología", fue como, yo no sabía qué quería estudiar. Siempre Ujú. fui muy orientada al arte, pero en mi familia me dijeron, no, de arte te me vas a morir de hambre, así que estudié otra cosa. Ujú. Y pues mi hermana mayor, porque tengo una hermana mayor, estudió medicina y como que en un punto todos, los tres, íbamos a estudiar medicina. Como que dijimos, como que es el camino, como que se ve bien. Yo siento que se habrían vuelto locos los tres en medicina. Yo ¿no? también creo. Por esa razón, justamente, creo que mi hermano Germán y yo como que dimos un pasito atrás y dijimos, wow, creo que no. Creo que estudiar medicina no es la cosa para mí. Ok. Y yo lo que realmente quería en un punto era estudiar psiquiatría. Ah, vaya. Ajá. Ujú. Pero, O sea, medicina para ser psiquiatra. exactamente. Ujú. Ok. Pero, pues ya después dije, ok, son 7 años. Más o la sea, especialidad. 7 años más la especialidad. Y la verdad es que también como que la gente que ya estaba en medicina y todo me decía, la verdad es que ya que entres a medicina es muy probable que Cambies de opinión. cambies de opinión y ya no te especialices en psiquiatría. Y yo dije, no, como que yo tenía muy claro que quería algo que tuviera que ver con eso y por eso Ujú. dije, ok, psicología. Mi mamá es psicóloga, entonces era como, ok, o sea, tengo como Ok. que noción de que existe esto. Estaba escrito en las estrellas. Ujú. Exactamente, entonces yo hice la preparación para medicina y todo, Ujú. me decidí como un día antes de que tenías que meter ya tus papeles, Ujú. Ok. entonces dije, no, sí, psicología, y por eso me metí a psicología, pero más que nada era porque yo decía, es que no sé qué quiero hacer con mi vida ahorita, Ajá. pero sé que quiero tener las herramientas para no morir en el intento. O sea, ¿tú dirías que eres como ese cliché o esa frasecita como de, güey, yo entré a psicología para tratar mis propios Para traumas? curarme a mí misma. Sí, Ajá. ¿Y sientes que cómo te has relacionado con el dolor ha estado también
relacionado o de alguna manera conectado con ser psicóloga? Sí, yo creo que sí. O sea, es que yo estudié psicología porque, no tanto porque yo fuera consciente de que había dolor en mi vida, Sí. Ujú. sino porque quería entenderme. O sea, quería saber que iba a tener herramientas por si en algún punto las cosas no estaban bien. Esa era mi noción. Y Dan dice que has lidiado mucho con la pérdida. Yes. O sea, ¿esto es de toda la vida? ¿Es antes de estudiar? ¿Es después? ¿Es en tu vida reciente? ¿Es, no sé? Mientras estudiaba, justamente como a la mitad de la carrera, Ujú, mi papá murió ujú. en un accidente. La verdad es que para mí fue muy choqueante y, bueno, creo que para toda la familia. Ujú, O sea, y ujú. siento que cada miembro de mi familia procesó el duelo de una forma muy diferente. Sí. Ok. Y yo, por ejemplo, a mí como que somos trillizos y todo, ¿no? Sí. Entonces es mi hermana mayor y luego los tres, que van igual, ¿no? Pero siempre me han visto como la más chiquita de la familia. Sí, Pues también es que porque aparte eres mujer. físicamente eres la más chiquita también, güey. Físicamente sí, fui y soy la más pequeña, mis hermanos, mi familia es alta en general ¿Mm? y yo soy un ser pequeño. Ajá. Y además estatura. de estatura, exactamente. Cuando nací, además, mis hermanos pesaban 3 kilos y cachito y yo pesé 1 kilo 500, 800, una cosa así. O sea, yo me quedé en incubadora por un buen rato. Además, hasta debe ser como un caso médico extraño. Creo que sí, ajá. Sí, justamente era, bueno, Digo, Creo- ya tener 3 hijos de un jalón me parece un big deal. así Sí. es. Salimos en el periódico. En el periódico. Sí, salimos Bolas. en el periódico. Ok. O sea, Así si ya es. de por sí tener gemelos me parece... Pues es que fue Curioso. como por tratamiento, ¿no? Sí, Una o cosa sea, así. no era que mi mamá buscara, no pudiera embarazarse, no. O sea, mi mamá era bastante fértil, pero estaban buscando el niño. Exacto, querían el niño. Y en ese entonces su ginecólogo le dijo, mira, te voy a dar esta pastillita que no te va a causar mayor daño, solamente con esta pastillita vamos a asegurar que sea niño. Pero no. Sí, fue niño, O sea, 2 niños. ¿qué pedo, güey? Sí, mi mamá se molestó mucho. ¿En qué clase de mundo vivimos? Así es. Sí, sí. Guau. Hubo gran molestia de parte de mi mamá porque pues claro que dijo, oye, yo Guau. solo quería tener 2 hijos, una niña y un niño. Y ahora tengo 2 y 2. No, pero igual ya decir como quiero asegurarme de tener un niño me parece... Sí, no está chido. Digo, mi papá como que quería, ay, pues la niña y el niño, ¿no? La parejita. Ok. Ujú. Bueno. Sí. Creo que en ese entonces era más como de, ay, sí, qué padre tener la parejita, ¿no? No sabré decirte. Dan y Yeah. sus 8 hijos. Sí, no tengo idea. Pero, Pues sí. bueno, el punto un poco, decías lo de tu papá, volviendo a esto de Exactamente. las pérdidas. Entonces, como a mí me ven como la más pequeña, cuando estábamos apenas en el momento crítico de... Mi papá había salido por viaje de trabajo y él se había comunicado como unas horas antes con mi mamá, como de, pues ya voy para allá, pero no llegaba, ¿no? Y pasaban las horas y no llegaba. Entonces, la verdad es que toda la familia estaba muy tensa porque no nos podíamos ya comunicar con él. Ujú. Y en algún punto obviamente se comunicó alguien de Caminos, que ya había dado con el accidente, pero yo no, o sea, a mí me protegieron mucho en el sentido de que se encerraban en el baño para hablar sobre lo que Estaba pasando. Ajá, sobre lo que estaba pasando. Y, ¿Cuántos años tenías? 19, 20. Mm. 20, Ajá. sí. Sí, o sea, no era muy pequeña, pero realmente me desesperaba mucho la situación de que era justamente el decir, hey, tengo tu misma edad, ¿por qué me estás como tratando de proteger de esta No, información? aparte, bueno, yo creo que tener 19 años no eres chico, o sea, Ajá, sí. Exacto. eres chico, pues, pero Ujú. ya eres una persona que... Sí, pero no tienes 5, no consciente, tienes exacto, 8. no tienes Ajá. Así, 10, exacto. o sea, Ajá. Y esas actitudes me hacían sentir como si justamente me estuviera minimizando, ¿no? Como de, Ujú, ujú. tienes como 10 años, ¿no? Y entonces no puedes entender esta información. Así se sentía, así se traducía, emocionalmente hablando, porque intelectualmente hablando, pues claro que yo era consciente de la situación y, ok, podía entender que no me querían decir a mí las cosas. Aunque en cierto punto tampoco lo entendía, porque era como, pues no, o sea, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué no me lo ajá. dirías? Ya está, soy una persona consciente. exactamente, Con sí. O sea, una ¿esa fue cabeza. la primera vez que perdiste gente, Gis? Sí. O sea, de que fuiste de que a un funeral o así. sí,
ay, qué difícil que sea como ese tipo de figura, ¿no? Exacto. Y en un momento tan formativo, o sea, yo creo que ya en el final de la formación del lóbulo frontal, yo creo que es Ajá. muy crítico, ¿no? Y también de una forma, o sea, yo creo que nunca vamos a entender la muerte. O sea, genuinamente yo creo que nunca lo vamos a entender, pero creo que esto de hablar con alguien que esté todo bien y que en cuestión de segundos ya no, Justo. me parece mucho más difícil y mucho más fuerte que, bueno, esta idea que nos venden de que somos chicos, desde que somos chicos, de que, bueno, Ajá. la muerte es el final de la vida y cuando la gente se pone viejita, pues se muere de viejita y la muerte natural y Ujú. bla, 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 ¿sabes? Pero fíjate que, no sé, yo desconozco de cifras o de cosas reales, pero siento que he conocido muy poca gente que se ha, Que se muere de se ha viejita. muerto de Por viejita. 1000. O sea, como que siempre es así de que siempre hay algo más, ¿sabes? Ujú. Y generalmente mi respuesta en muchas cosas es así de que, güey, estaba bien joven. ¿No? Ya te vuelves esa persona que así Sí. como, tenía 50, estaba bien Estaba bien joven. Sí, de hecho. Sí, Ujú. sí. Entonces, Justo. no sé. Pero, bueno, Pues es la ese fue tu primer La primera vez que acercamiento, te ¿no? relacionas con... Sí, con el fallecimiento de una persona cercana, con la muerte, con todos los miedos que surgen en alguien cuando un ser querido muere, ¿no? Ujú. O sea, mi mente literal se fue a la idea de yo mañana no amanezco. O sea, Claro. porque... Y era extraño, porque de verdad era lo que yo sentía y pensaba y me hacía sentido en ese momento. Claro. Ajá. Y era de, pues ya, o sea, mi vida no puede seguir sin esta Ajá. persona. ¿Por qué? Porque es parte de mi dinámica familiar, porque en ningún punto de mi vida visualicé mi futuro cercano sin esta persona. Claro, ¿cómo sigo Ok, sin ti? ok, claro. Sí. Exactamente. Sí. Y yo veía a mi familia también destrozada, entonces sí era como un, pues hasta aquí llegamos como familia, ¿no? Sí, ¿cómo continúa la vida después de esto? Exacto. Ok. Y es increíble cómo ese miedo puede ser tan penetrante, Ujú. porque yo, pues, obviamente nos cambió toda la rutina. Mi papá era quien me llevaba a la facultad de psicología todos los días. Sí. Ujú. Entonces, pues, y ahora, mis papás eran muy sobreprotectores, digamos, y nunca me Ujú. dejaron usar un camión. Pasa esto y fue de, pues, Hay que Pues suerte. buscarse un la vida. camión. Exactamente. Ujú. Y nunca me faltaron amigos, eso, gracias a Dios, siempre lo he agradecido mucho. Nunca me faltaron amigos, entonces en aquel entonces una de mis amigas fue quien me ayudó a, bueno, esta es la ruta que tomas, aquí lo tomas, aquí te bajas, nos vamos Ujú. juntas, no pasa nada. Y así fue, pues seguirle, ¿no? Ujú. Recuerdo que ujú. fue un viernes 13, y el lunes yo Ujú. ya estaba en la escuela. Claro. Y creo que era lo mejor, porque Sí, luego sí, sí sí, había seguir la rutina. seguir adelante. Exactamente, porque sí había quien te decía, "No, pues tómate unos días, o sea, no vengas o lo que sea, pero no, creo que quedarte en esa casa donde estás, pues el dolor está todo lo que da, tanto el tuyo como el de tus familiares, el ambiente tal cual se vuelve muy pesado. Ujú, Oye, ujú. o sea, no tiene nada que ver, ahorita va a tener un poco que ver, pero tú eres psicóloga, pero ya ves que tienen como vertientes, ¿no? O sea, Sí. tú tienes como alguna Cuando acabé, bueno, cerca del final de vertiente. psicología, Es que no sé cómo se dice, especialidad, enfoque. especialidades, ajá. Me fui como adentrando más en lo educativo al final de mi carrera, pero después, por otra pérdida que tuve, me enfoqué en tanatología. Hice un curso de tanatología y de verdad lo hice porque sentí que lo necesitaba. Entonces, mis enfoques son sistémico, porque también hice un diplomado en eso. Sí. Más lo educativo, que es como en lo que he estado trabajando, y tanatología. Ujú. Sí, o sea, te pregunto justo por el enfoque con el que tú enfrentaste esta pérdida. O sea, por ejemplo, yo hago terapia gestalt. Ujú. Y como que lo humanista es mucho más de, bueno, sentirlo, de atravesar Sí. las emociones, de Sí. etcétera, ¿no? Por eso Ujú. me generó la curiosidad. Ajá. Pues yo soy muy fan del humanista y del Gestalt también. Sí, yo también. Exacto. Pero creo que en ese momento no viví el duelo como psicóloga. O sea, No, lo viviste como... Claro. Yo creo que todo el mundo vive como puede, o exacto. sea... Ujú, ujú. Sí, lo viví como hija, lo viví como, pues, persona, Sí, o sea, en ese momento tus apuntes sirvieron para 3 cosas. Exactamente. Para nada, para nada Así y para es. absolutamente nada. Seguro. ¿Cómo? O sea, yo creo que nadie sabe cómo va a atravesar estas cosas si lo sobrevives. Ujú, ujú.
No lo vives, lo sobrevives. Justo, me acuerdo mucho que, bueno, ahí tenía a mi mejor amiga de la facultad, y me acuerdo mucho de un momento que íbamos en el camión, ella me estaba acompañando de vuelta a mi casa, y pues yo, pues como que sobrevivía, o sea, tal como dices, nada más como que iba, ¿no? Ahí, y algo me dijo mi amiga, que no recuerdo ahorita las palabras, pero recuerdo que me solté a llorar, o sea, fue un momento que ahí estás en el camión, ya sabes, escena muy mexicana, lleno de gente, mi amiga iba saltando parada. en los baches. Es que los camiones en México, o sea, los camiones en México son una experiencia Así es. surreal. Sí, sí, sí. Y Ok, entonces ok. recuerdo que estaba mi amiga parada y yo lloraba, o sea, porque sí fue como recordar algo, ¿no? Algo que ella me dijo muy en plan de psicóloga, ella. Ok. Y fue destapar el grifo. Exacto. Seguro. Ajá. Y Pues no toda la sé, yo me gente. acuerdo que en esa época te disociabas un chorro. Así es. O sea, siento que ahorita no te pasa tanto, No. pero en esa época sí te disociabas un chorro. Tengo una foto con ustedes, Ajá, que están Fer, está Oscar, estás tú, ajá, creo que está Carlos también, ajá, que fuimos a un edificio alto. ajá. Me acuerdo, y estábamos como que dijeron, ay, vamos a tomar fotos o algo así, pero recuerdo específicamente que ustedes me sacaron, o sea, Ajá. fueron por mí, Sí. fue poquito después de que había muerto mi papá y literal fueron por mí como para, hey, queremos Sí, checar que vamos estás a ver viva. qué pedo. Ajá. Exactamente. Sí. Y tengo esa foto impresa y es inevitable acordarme de ese momento. Pensé que ibas a decir de lo disociada que estabas. Sí, es que justo te iba a decir, no recuerdo mucho, pero esa foto queda como muestra de, ok, aquí mis amigos literal me sacaron para que yo no me disociara tanto, para que tuviera cierto Pues contacto. fíjate que en la cocina tengo una foto de Oscar. No es esa, pero tengo unas fotos ahí en la cocina de Oscar. Y hay una que es de ese día. Ujú, Porque fuimos a un café sí. y Oscar, siendo Oscar, creo que pidió como una crepa, una cosa por el estilo, y pidió un café. Y el güey en artista se puso a dibujar con el café, güey. Sí. O sea, así de que en el plato empezó a dibujar y también en una servilleta. Entonces con la cuchara estaba dibujando en el café. Y yo así como de, sí, esto me hace todo el sentido del mundo. Oscar siendo Oscar. Pero es justamente de ese mismo día la foto. Sí. Como que sí, ese día lo tengo muy presente. Ajá. Porque Recuerdo- también, o sea, no pasó tanto tiempo y luego fue lo de tu abuelita, ¿no? Así es. De hecho, en mi mente, como que los dos Son eventos juntos. están juntos, como sándwich. O sea, Ajá, ok. y ya hasta tiempo después que vi como los años, Ujú. fue de, sí pasó tanto tiempo. O sea, no. O sea, ¿cuánto pasó entre tu 2 papá y tu años. abuelita? 2 años. Mi papá fue en 2010 y Ajá. mi abuelita fue en 2012. Ok. Pero, ok. o sea, hasta después fui consciente del nivel de dolor que yo tenía que me Ajá. hizo perder la noción del tiempo. Y para mí fue lo de mi papá un día y al día siguiente lo de mi abuelita, ¿no? Sí. Ahora, lo de mi abuelita es curioso porque mi abuelita fue una persona muy especial para mí, Ujú. porque toda la vida como que ella me eligió a mí, digamos. Y estás hablando de una familia en la que eran 4 hijos, en un espacio muy pequeño, porque todos vivíamos en un departamento, y pues con escasos recursos y todo, entonces pues había presiones y todo. Siempre fuimos bien atendidos, por supuesto, Claro. pero era como que mi papá estaba con mi hermana mayor, mi mamá estaba con Germán, que es como el del medio, y mi tía O sea, estaba... uno de tus hermanos. Ajá. Mi tía estaba con el mayor de los trillizos y mi abuelita básicamente dijo, yo te adopto a ti. Ujú. Y ella hizo como este statement tal cual de, ella es mi consentida. Para mí eso fue muy importante porque pues yo siempre fui como muy callada, como muy, traté de no dar problemas y así, ¿no? Tímida, inocente y tienes la mirada. Y tengo la mirada, Ujú. justamente. Y entonces, pues yo podía pasar desapercibida muy fácilmente. Ujú. Sin embargo, ella fue como de, pues no pasas desapercibida, ¿no? Estás ahí y yo te veo y yo te estoy eligiendo, Sí, para mí eres la Ujú. protagonista. Ujú. justamente. Y entonces yo también decía, sí, pues tú también eres mi consentida, ¿no? Entonces Ok. había mucha complicidad en esta Ujú. relación con mi abue. Ella vivía en el departamento de abajo de donde nosotros vivíamos, un piso abajo. Entonces yo a cada rato, ay, voy abajo, ya me iba con mi abue, ¿no? Y bueno, Dan lo sabe, yo tengo como muchos rasgos de autismo, digamos.
Pues yo creo que sí eres. Sí, solo probablemente. no te han dado tu diagnóstico. No me han pero- dado un diagnóstico. Como Dan hasta hace poco tiempo. Sí, ajá, solo falta que lo confirmen. Así es. Entonces, Así estaba Dan cuando empezamos este bello podcast. ajá, así estoy yo Ajá. ahorita. El caso es que mi abuelita me dejaba mucho ser. Como que mis cositas autistas ella no las cuestionaba, solo las dejaba ser y Mis nunca me decía cositas nada. autistas, amo. Pues de verdad, no sé de qué otra forma decirlo. Ajá. Y no me Ajá. juzgaba ni nada. Y por ejemplo, yo dibujaba mucho, ¿no? Entonces, a mí me estresaba mucho en ese entonces que la gente quisiera ver lo que yo estaba dibujando o quisieran ver cómo estaba dibujando. Y ella lo entendía muy bien. O sea, no se lo tuve que decir realmente. O sea, ella no te Ujú. presionaba para que se le Ella- enseñaras. era como, Exactamente. Era "Ya me como lo que... enseñará cuando quiera. Justamente. Y yo valoraba mucho eso. Y me dejaba poner la música que yo quisiera. Porque claro, en una casa donde tienes tantos hijos con gustos musicales tan distintos, Ujú. pues yo tenía que tener audífonos todo el tiempo. Pero con ella le podía poner la música a todo volumen y Y tan cantaba. seguidos de, o sea, tan parecidos de edad, digamos. Exacto. Entonces, Digo, Dan Súper, sí. no lo entiendo porque no tiene hermanos, pero sí, No, está bien, está me bien. tiene a mí. Ajá, sí. que es como si. Exacto. Tengo a Giselle y tengo a Noemí. Ujú. Exacto. Sí, Sí, la Noemí verdad es también que tiene- esto es muy cierto. O Noemí sea, también tiene No- rasgos. Noemí y Giselle autistas. se parecen mucho Sí. en sus personalidades. Así es. Es muy parecido. Nada más que a Gis no le da culo salir a cámara. Sí, tenía que soltar así un sablazo. Dan tenía que aprovechar este momento para hacerle. En algo. Cada quien sí. tiene que Está ser. bien, está bien. Ajá, sí, sí. No, o sea, sí son su propio individuo, Mira. pero tienen muchas cosas en común. Muy parecidas. Barney sí. decía que somos especiales todos de alguna manera, cada quien con su forma de ser. ¿Barney? Así es. Ujú. ¿El dinosaurio? Ah, Ok. ok. Bueno, continúa. Ok. Continúa con tu historia. Porque siento que todavía No hay hemos más llegado pérdidas al- en el camino. Sí, Sí, Yes. güey. Vale. No, es que, o sea, yo la neta siento que tu vida es una gran telenovela. Wow. O sea, es que dices, güey, ¿qué pedo? O sea, ya páguenle más a estos escritores, ¿no? O sea, Sí. bájenle a su pedo un chingo. Sí Ajá. llegué a pensar. Porque sí llegué a estar en sí- ese punto. Sí fuiste como... ¿cómo dicen? Que el mejor guerrero o el... Oh, mayor sí, ya guerrero, suéltame, ¿cómo es? Diosito. Ajá, sí. Sí, fui. Sí, yo siento que sí, así te pasó en la vida un poco. Algo así. Ajá. Y es raro porque nunca lo sentí así hasta que tú llegaste a comentarlo. Pues es que, güey, Sí. ajá. Ya lo escucharán ustedes. Bueno, Ajá. el caso es que sí. Contexto de por qué mi abuelita fue una persona muy importante en mi vida. Ujú. Y pues ella estaba bien de salud, tenía 80 y, según yo, 81, 82. Ujú. Ajá. Y un lunes, que me acuerdo, ese lunes le habían hablado justo a la casa, cuando todavía se hablaba a las casas. Y le habían dicho de que no, pues para que vayan a un evento, una ceremonia, me iban a premiar por mi promedio en la facultad. Ajá, era una ceremonia como de premiación. Y me dejó un recadito, me acuerdo, de que, oye, llamaron de la facultad para que no sé qué, Ujú. asistas tal día. Esto fue a determinada hora, como cuando yo regresé de la facultad, que fue como 2, 3 de la tarde. Ujú. Para las, creo que eran 6 de la tarde, pues me avisan de que ella había ido a una cita con un doctor, ahí por la casa, por Tequis, Ujú. y estaba en la fila de espera, en la sala de espera, literal, del doctor, cuando se meten unas personas que lo que querían era asaltar al doctor. Pero pues, ¿qué hacen? Pues que agarran a todos los que estaban en la sala de espera, mi abuelita incluida, los amagan, los maltratan, métase aquí, váyase allá, y pues le da como un derrame a mi abuelita, ¿no? Sí, o sea, para mí fue como de, o sea, literal solo estaba yendo al doctor para una revisión. Y obvio no te esperas que eso pase, ¿no? Claro, no. Yo siempre tuve mucho coraje con ese doctor. Ahorita ni me acuerdo quién es. Puedo pasar por donde está el consultorio y como que sí digo como que era por aquí. Pero gracias al cielo no me acuerdo exactamente dónde era. Quedaba muy cerca de la beneficencia española. Ujú. Entonces la mandan ahí, pero pues la mandan porque como que otra gente llegó y dijo, hey, manden a esta persona allí, o sea, no está bien, porque el doctor estaba más bien hablándole a los policías como de, oigan, es que me robaron, ¿no? Sí, más preocupado porque Sí, le robaron. Ajá. Exactamente, estaba más preocupado como por lo material. Ahora, no puedo juzgar,
tampoco. O sea, yo nunca he estado en una situación así. Pero sí, claro que sí me quedé pensando en aquel entonces, como de, bueno, o sea, Prioridades. tienes gente a tu, pues no a tu cargo, pero, hey, tienes gente al lado de ti, eres un doctor, eres, o sea, ¿Y dónde está tu responsabilidad como médico? exactamente, eso era lo que yo pensaba. Entonces, bueno, la mandaron allí, ella quedó en coma por una semana. Me acuerdo que en esa semana, pues la fui a ver, obviamente. En ese tiempo yo estaba trabajando en Gandhi, porque cuando muere mi papá, mi técnica fue, necesito hacer algo nuevo. Y siempre había querido trabajar en Gandhi, así que me metí a trabajar en Gandhi. Como para tener algo nuevo, ¿no? Ujú. Ese ha sido como mi enfoque cuando tengo una pérdida, es muévete, o sea, haz algo. Entonces estaba trabajando en Terapia Gandhi. ocupacional. Ajá, Sí, sí, sí. exactamente. Ocupacional. Y sí justo. funciona, la mera verdad. Sí, es sí. que sí. Entonces, me acuerdo que esa semana, pues ahí estaba yo chambeando y llegó una maestra que le tenía mucho cariño y sabía lo que estaba pasando con mi abuelita Ujú. y me contó, así de la nada me dijo, pues mira, yo tuve una tía que pues de viejita se murió, tenía como 90 y tantos, se muere en el hospital, pero la reviven, ¿no? O sea, pues, they bring her back. Y cuando despierta, le dice a sus sobrinos, ¿por qué me despertaron? O sea, yo ya estaba bien. O sea, como que sí les dijo de, ya, suéltenme. Claro. Digo, creo que ya tiempo después como que se fue o murió y por causas naturales y listo, ¿no? Ujú. Pero me quedé mucho con eso en mi cabeza y es que yo toda esa semana le rezaba mucho a mi abuelita y hablaba mucho con ella, digamos, antes de dormirme y así, y le decía, aguántame a mi graduación, porque yo quería que ella estuviera viva Ujú. cuando yo iba a tener este momento de mi graduación, ¿no? Y me di cuenta que era muy egoísta de mi parte. O sea, yo dije, pues sí es cierto, ¿qué tal que ella ya se quiere ir? O sea, ¿qué tal que ella ya... o sea, sí estuvo feo lo que pasó y todo, y no tenía ella contemplado irse, pero pues quizás ya está en paz. Y yo estoy Claro. aquí reteniéndola al desear que vuelva, ¿no? Ujú. Entonces esa noche, en mis oraciones, le dije eso, le dije, oye, perdón si te he mantenido aquí, pero pues si tú ya te quieres ir, te puedes ir, o sea, yo voy a estar bien. Y me acuerdo que le dije, lo único que te quiero pedir es que me des paz. O sea, que en el momento que tú te vayas, lo único que te pido como regalo es paz. Ujú. Porque tú sabes cómo me puedo poner. Entonces, dame paz, ¿no? A la mañana siguiente ya murió. O sea, yo le recé eso en esta noche. La mañana siguiente ella muere. Pues vamos y como que nos despedimos de ella. Y sentí mucha paz. Fue muy extraño, porque yo de verdad, y mi familia estaba muy preocupada por mí. Sí me decían, oye, ¿cómo estás? Claro. Y como yo soy muy cerrada, Ujú. o era más, ahorita creo que ya no lo soy tanto, pero en ese entonces era Lo dice muy... mientras viene a platicar su historia. Sí, exactamente. Pero en ese entonces sí era cerrada. O sea, en el sentido de que trataba de no demostrar tanta emocionalidad Ujú, y me encerraba mucho ujú. en mí misma. Sentía mucho, pero no lo sacaba de formas como de hablando, lo que sea. Yo dibujaba mucho, entonces, pues, lo iba a sacar dibujando, nada Ujú. más. Entonces, sí me preguntaban como de, ¿y todo ¿Cómo bien? estás? ¿Todo Ajá, bien? exacto. Y yo recuerdo mucho estar en el auto afuera del hospital, solo diciendo, sí. ¿Pero sientes que era así con todo el mundo? No, definitivamente me expresaba más con mis amigos. O sea, recuerdo Ujú. haber llorado mucho, por ejemplo, con Dan. Yo también recuerdo que lloro mucho. Sí, así es. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, mis amigos siempre fueron Sí, un refugio. sí, un súper refugio, una red de apoyo impresionante. No me preguntes por qué era así. Bueno, hoy en día sé por qué era así, o sea, en cuanto a la comparación de por qué no con mi familia, por qué sí con mis amigos. O sea, hoy sí me doy una idea de por qué. En aquel entonces no me daba la idea. Ok. Sí. Hasta hace, Hace una unos hora. años, ¿Cuánto digamos. llevamos de podcast? Dice. Ándale. Ajá. Pero, pues, fue impresionante porque yo pensé que me iba a desbordar.
Ajá. Y recuerdo que pasó eso, llegamos a la casa y me estaba lavando la cara. Y cuando levanté mi cara del lavabo y vi el espejo, creí ver a mi abuelita detrás de mí. Ok. Y sentí muchísima paz. O sea, nunca he sentido algo similar, Ujú. pero fue como que sentí su presencia y su presencia en vez de agobiarme me dio paz. Y de ahí no me caí, o sea, no me fui al hoyo al que me fui cuando murió mi papá. Sí. Ok. O sea, fue muy, muy distinto. Y, por ejemplo, tuve cierta reconciliación religiosa, por así decirlo, porque cuando muere mi papá, pues mi mamá empezó a ir mucho a misa, ¿no? Como las misas del mes, como las misas de esto y lo otro. Y yo la empecé a acompañar mucho, pero más que nada por ella, no Ujú. tanto porque yo quisiera ir a misa. O sea, yo sí como que decidí alejarme de mi Ujú. fe un poco. Pues sí, porque estaba enojada, la verdad. Claro, que muy válido, ¿no? O Ajá. sea, también creo. Pero pasa lo de mi abuelita Ajá. y empecé a rezar más, porque con mi abuelita siempre tenía ritual de rezar antes de dormirnos, porque yo me Ok. dormía mucho abajo, en el departamento de abajo, Sí, en casa. en el cuarto de mi abuelita, entonces teníamos este ritual de rezar. Ok, ok. Entonces empecé a hacerlo más que nada porque yo lo sentía como una vía de comunicación con mi abuelita. Ok. No tanto como para comunicarme con Dios, Ajá. sino como con mi abuelita. No sé por qué te imaginas así como rezando muy de barrio. Así de que, hey, yo, Yo. Jesus. Es que Mándame algo chido, Jesus. la verdad empecé a hacerlo así, empezó a hacer más conversación, mi rezar, Natalia, no así tan como de, barrio. Daniel, te vas a ir al infierno. No. Vas a arder en las llamas. No, la neta, sí es que existe, se sabe que para allá voy, pero bueno. No, Ajá. lo dudo. Sí, ahí vamos a estar todos coleccionando cartas de Pokémon. Bueno, continúa. Que Pikachu es el día. Hay un mármol con mi nombre en letras doradas esperando por mí. Ajá, bueno, ajá. Entonces yo empecé a rezar más, pero les digo, más que nada era por mantener ese vínculo con mi abuelita. Claro. Y a la vez con mi papá. Entonces siento que ahí como que perdoné un poco, digamos, a Dios, por así decirlo, Ujú. ¿Sí? con la segunda pérdida, porque también fue como de, ok, o sea, la paz que estoy sintiendo para mí es prueba de que ya está bien. Ok. Y No, eso es todo lo que yo quiero. Es que tiene mucho sentido, o sea, finalmente dices como, es que no es justo. Justo. Ujú, Claro. ujú. Ay, Y pero más es que, en ¿qué las es justo en esta vida, circunstancias- güey? Más en las circunstancias en las que ocurre. Ujú. Claro, pero entiendo lo de la relación con Dios, o sea, yo soy una persona que cree como... o sea, lo que Que eres voy a- más ferviente. Sí, lo que voy a decir va a ser un poco... Dan me va a ser de que, what? Pero el Dios que yo conozco, pues es un Dios bueno, Ajá. ¿sabes? No, ya lo has dicho antes, Entonces, No, como no que le voy digo- a hacer feo. Sí, dice Vic, ya me he burlado de ti antes. No, está bien. Bien. Pero bueno, luego tuviste una pérdida más, ¿no? Todavía. Así después. es, sí. Bueno, varias por ahí, pero quizás una grande in Sí. between. Ajá, Sí, exacto. eso ya ahorita. Bueno, mi última pérdida fue, digo, ya después, de lo de mi abuelita, pues pasan los años, yo conozco a alguien, me enamoro, se llamaba Alfredo, duramos 5 años de novios y luego nos casamos. Y la verdad yo fui la novia más feliz del mundo. Ok. Yo me sentía muy, muy contenta ese día de mi boda, me acuerdo. Y yo tenía mucha ilusión. Sí te veías muy contenta el día de tu boda. Exacto. Sí. Sí. Y creo que todo el noviazgo tuve mucha ilusión y creo que me sentí enamorada hasta el día de mi boda, incluso todavía un año después de mi boda probablemente. Ahorita doy más contexto. Y yo, Y como, ay, caramba. Sí. Total que yo era como de estas personas que pensaba, que de verdad creía en Together Forever, amor eterno, o sea, casi creo que... Es más, yo de secundaria pensaba que el primer chico del que me enamoraba, con él me iba a casar, ¿no? O sea,
De verdad, yo pensaba eso. Es fuerte. Gran error, ¿verdad? Obviamente eso no pasó, ¿Cómo que grande? bueno, o sea, obviamente gracias O al sea, cielo. muy inocente Sí, muy el inocente, pensamiento, ¿no? justo. O sea, Exacto, sin saber realmente cómo funciona el mundo exactamente. Yo era muy inocente. adulto, I guess. Realmente Ok, yo era ok, muy ok, inocente. Ajá. ok. Y bueno, finalmente me caso. Pero en cuanto nos casamos, como que explota una bomba, o así se sintió para mí. Y bueno, mi esposo empieza a tener muchos problemas con el alcohol. Él trabajaba mucho y pues trabajaba... Madres. Sí, exacto. Ujú. Trabajaba todo el tiempo y el problema es que él era como el jefe de su empresa y era como un pequeño taller, Ujú, digamos, ujú, y él ujú. era el jefe. Sí, como de mantenimiento de empresas. Exactamente, como Ajá. de mantenimiento de empresa. La verdad hacía cosas muy chidas, o sea, yo admiraba mucho de él como esta capacidad de liderazgo que tenía, pero creo que justamente ese liderazgo le cobró muy caro en su salud mental. Creo que tenía mucha presión y que no Ujú. sabía cómo lidiar con la presión. Ujú. Y pues, ¿qué acababa haciendo? Que después de chambear se quedaba a tomar con su gente, ¿no? Con las personas con las que trabajaba. Que siento que esta es una historia muy común. Ah, así es, exacto. Exacto. Y Vivimos eso, en un mundo tan lleno de mierda que... pero eso justo como lo normalizado que estaba, fue como contra lo que más luché. O sea, pero me parece horrible que la gente tenga que sobrevivir a lo miserable que es el mundo. Porque por eso siento que hay tanta gente que tiene vicios. No sé, Sí. me parece muy denso. Porque Ujú, ujú. la gente con la que trabajaba era como, pues tranqui, ¿no? O sea, es lo de siempre, siempre pasa, o sea, Claro. es normal, ¿no? Como que así lo veían y así, y con ese discurso se lo decían a él, porque claramente yo hablaba con él y le decía, es que no puedes estar haciendo esto, o sea, tomar a un grado del que no recuerdes cosas no es normal. Ujú. Y yo trataba como de educarlo en este sentido y al contrario, sus colaboradores Era peor, le decían, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, pues, lo de siempre, sí, ya sabes, tu vieja, a mí también mi vieja me dijo el otro día, era así, Sí, ¿no? minimizando, ¿no? Exactamente. Era mucho minimizar. Pero pues claro que en este lapso de lidiar con una adicción, pues yo me fui muy para abajo. Mi ansiedad, o sea, yo no conocía ansiedad así, ahí la conocí, porque era todos los días una ansiedad de, híjole, ya pasó la hora de Claro, donde usualmente... ¿qué estará pasando? Llega. ajá. Exactamente. Y era de, a partir de este punto, si llega, va a estar borracho. Y si llega borracho, pues obviamente no había un trato bonito, Ujú. claramente. Entonces, pues yo me ponía muy ansiosa. Y aparte, quieras que no, también con tu historia, pues supongo que también este temor de decir como, bueno, pues a lo mejor un día no regresa. Exactamente. No, eso era todos los días. Ujú. Por supuesto. Por supuesto, todos los días yo pensaba, es que vas manejando. O sea, su taller quedaba lejos. A fuerzas era, no es como de, ay, queda aquí a la vuelta, se puede venir caminando. No. O sea, era un largo trayecto Ujú, del ujú. taller para la casa. Y era subir escaleras, porque vivíamos en un departamento. En un tercer Entonces, piso. Ajá. me acuerdo que una vez incluso trató de subirse hasta la azotea del departamento. Fue horrible. Entonces, sí, 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 o sea, no supo qué nivel era. exactamente. Ajá. Sí, 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 o sea, y no sabía yo tampoco qué quería hacer, ¿no? No sabía qué pasaba por su mente. Entonces, sí, fue pues como un par de años muy, muy complicados. Yo lo incité a llevar a que fuera a terapia y fue, pero pues la terapia, si el paciente no está convencido, no sirve de nada. Totalmente. Ajá. Sí, o sea, la terapia no es magia, no son Ujú. unas pastillas mágicas, hay que Exacto. remarle muchísimo. Exactamente. Y pues él la verdad es que su discurso era, ay, claro que no tengo un problema, o sea, sí me gusta tomar de vez en cuando, pero no pasa nada. Claro que sí pasaban muchas cosas, o sea, hubo fines de semana donde no regresó. Uno de esos fines de semana es porque estaba cuando te arrestan y te ponen, pues no sé dónde. Sí. O Ajá, sea, sí, estaba en la... arrestado. En el Ministerio literal. Público. Ajá, exactamente, o sea, me habló de un número que yo no conocía, era el número de uno de los policías, oye, ando acá, ¿no? Ok, o sea, por lo menos sé que estás vivo, ¿no? Entonces, Ay, no, qué feo, Giselle. sí, fue muy estresante. Una vez, de hecho, me quedé en casa de Dan, Sí. me acuerdo.
Porque ya estaba borracho, me estaba llamando, porque yo me salí de la casa, justamente yo ya no quería estar en la casa después de cierto horario porque sabía lo que podía pasar. Y teníamos un cuyo y después tuvimos más cuyos. Esa es una historia bonita, pero bueno. Seguro. El caso es que también tenía yo que ver por la salud de mis cuyos, porque cuando llegaba muy borracho los agarraba y pues no estás en tus 5 sentidos. Los cuyos son animales delicados. Sí. Entonces llegué a llevarme mis cuyos en el departamento de hasta abajo vivió mi hermano por un tiempo. Entonces hubo veces en las que agarré mis cuyos y le dije, ¿me dejas pasar la noche aquí con mis cuyos? Y dijo, sí, está bien, ahí quédate, ¿no? Entonces, les puse cámaras y justamente yo ahí podía ver si estaban en peligro. Y sí hubo una vez que los estaba agarrando, los estaba correteando y me subí. Porque yo estaba abajo, estaba a salvo, pero dije, no puedo dejar a los cuyos ahí. Así que me subí. Y esa vez justamente, o sea, era no dormir cuando él llegaba así, ¿no? Al día siguiente era día laboral, era un viernes, me acuerdo. O sea, era jueves en la madrugada. Vi que les estaba, pues no haciendo daño a propósito, pero claramente estaban en riesgo los cuyos, me subo. Y pues, fue igual, él me decía muchas cosas. O sea, había mucho maltrato psicológico ahí. Y era yo correr, estar huyendo de él por el departamento. El departamento no había una puerta con seguro. Entonces no me podía yo encerrar en algún lado. Y lo digo porque era algo constante en mi cabeza. Y es feo acordarse de que todos los días era pensar, ok, plan de escape. Claro, temes por tu vida y entonces ya estás en riesgo no solo emocional. O sea, así es. Creo que el problema con los ciclos de abuso es precisamente que no hay una consecuencia, hay muchas. Exacto, sí. Y además nos abren cosas que después cerrarlas es... Está canijo, sí. Yo todavía, cuando me mudé de ese departamento, encontré un exacto que tenía en mi buró, porque yo guardaba ese exacto a veces abajo de mi almohada y a veces en mi buró, porque había veces en que tenía miedo, o sea, me decía cosas tan feas que sí llegué a pensar, pues, no sé de qué pueda ser capaz así. Claro, tengo que pensar en mi vida, cuidarme, ¿no? exacto, porque no había puertas, le digo, en el departamento, era un departamento viejo, entonces no había puertas en donde el seguro realmente funcionara. Porque si no me habría quedado en el baño o en algún otro cuarto o algo así, pero no las había. Además, no estar a salvo en tu casa. Exacto. No, está muy feo eso. No sé. Otro día llegué a irme a casa de mi otro hermano. Sí. Entonces, pues sí recuerdo que fueron 2 o 3 noches que pasé fuera de mi departamento. Una fue con Dan en esta casa. Otra fue con mi hermano que vivía abajo. Otra fue con mi hermano que vivía a unas cuadras. Bueno, ni cuadras. Sí, a la vuelta. A la vuelta, exacto, vivía a la vuelta. Entonces, pues prefería estar ahí, ¿no? Y pasar la noche ahí que arriesgarme a algo peor. Pero me acuerdo que esa noche que tuve que subir porque vi que le estaba haciendo daño a los cuyos y que vamos a lo mismo, estar huyendo de él, bla, 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 estarme gritoneando y yo, sí, hombre, sí. Hasta que amaneció, ¿no? Pero recuerdo que ahí él me dijo, pues la mera verdad, yo ya te fui infiel. Entonces, porque tú, no esto, no lo otro, bla, bla, bla. Y agradezco mucho que haya pasado eso, porque hasta ese momento dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, estoy tratando y estoy intentando y que la terapia y lo que sea, por alguien que ni siquiera me puede mantener fidelidad, que es como lo mínimo indispensable que yo pediría en una relación. Ahorita ya pido más. En aquel entonces, ¿no? Gran error. Seguro. Pero ahí fue en donde yo marqué mi límite. Me acuerdo que pues me dijo eso y yo ni siquiera le contesté, solo escuché. Ya era la hora para irme al trabajo, entonces yo ya me estaba listando y me fui. Recuerdo que era un viernes porque llego y pues me desbordo con una de mis colegas que le tengo mucho cariño y pues sí, recuerdo que ahí le dije pues ya, o sea, no hay más, hasta aquí. Y esa tarde le mandé mensaje, ya que se le había pasado la borrachera,
y le dije, ¿sabes qué? Ya búscate un lugar en donde estar, porque no vas a continuar en este departamento. Yo ya había hablado con él sobre que tenía él que estar en otro lado, porque si le dije, no me siento segura, tú me pones en riesgo y necesito que estés en otro lugar cuando te emborraches. O sea, cuando te emborraches no vas a llegar a este departamento, necesito que vayas a otro lado. Entonces, ten otro lado donde puedas llegar cuando estás borracho. Y esto porque, pues, todavía estaba yo intentando salvar. Este matrimonio, ¿no? Pero, pues, ya, con estas noticias fue basta, o sea, aquí no hay más. Y recuerdo que me invitó incluso a comer mi colega en ese momento. Yo no quería regresar al departamento, pero bueno, regresé y fue pues enfrentar el sollozo de él, porque pues claro, o sea, la gente cambia mucho cuando está alterada. Sí, claro. Ajá. Entonces ya era otra persona, ya era casi igual al hombre con el que yo me había casado, ¿no? Y estaba muy arrepentido, ni siquiera sabía qué había dicho, pero se lo dije, le dije, me dijiste esto, me confesaste esto. Me dijo, pues sí, sí es cierto. Entonces, pues rogó otra oportunidad, pero yo ya había dado miles de oportunidades. Entonces, y dije, no hay más oportunidad. Y por supuesto que me dolía, porque claro, o sea, todavía está el cariño ahí. O sea, todavía hay amor ahí. Pero en ese punto fue cuando dije, o es él o soy yo. O sea, yo ya no puedo. Te quiero mucho, pero me quiero mucho más a mí. Exactamente. Claro, ajá. Entonces, sí fue, o sea, creo que si él no me decía eso, yo habría seguido allí por mucho tiempo más. Y lo que pasó a continuación habría sido más difícil para mí, porque alrededor de un mes después de que pues nos separamos y ya él se fue y todo, incluso logré el divorcio. O sea, sí fui, la verdad, ahí me ayudó un amigo de mis hermanos. Entonces el divorcio salió en 3 patadas. Ahí tu mamá también me ayudó mucho. Sí, muy rápido. Es que hoy en día divorciarse es mucho más rápido. Vaya que sí. No toma años como antes. Exacto. El caso es que, bueno, procede el divorcio. 15 días después, él muere manejando, borracho. Entonces, obviamente yo me sentí muy mal. O sea, yo sentía que estaba, uno, con el duelo de, ok, el amor de mi vida no es el amor de mi vida. Ajá. Y 2, el que pensé que era el amor de mi vida acaba de fallecer, ¿no? Yo me sentí muy culpable. Y duré con esa culpa mucho tiempo. Porque, pues, sí, ¿no? Era como, pues, es que quizás si lo hubiera intentado más, es que quizás si hubiera hecho, es que quizás si yo hubiera estado, porque a la última persona que le mandó mensajes fue a mi hermano que vivía en el departamento de abajo. Sí. Y quería hablar con él. La verdad es que mi hermano se llevaba bien con él y todo, porque los dos eran muy fans de los Jeeps, de los coches. Entonces, como que hablaban, ¿no? Ajá. Te digo que otro de los factores que siento que llevó a Alfredo a esta adicción fue que no tenía como una red de apoyo como yo la tenía, ¿no? O sea, él no tenía amigos o no los frecuentaba como yo lo hacía, o sea, no tenía un escape. Claro. Entonces, Sí, una red de apoyo literalmente. mi hermano se convirtió un poquito en este escape, ¿no? Era como, bueno, es alguien que está ahí, que de repente veo y que de repente puedo platicar con él y pues como que tenemos cosas en común, ¿no? Entonces le estaba mandando mensaje de que quería hablar con él, que no se sentía bien. Pues obviamente pues sí estaba triste, o sea, sí, su familia sí hablaba conmigo y todo, y sé que obviamente no estaba bien. Claro. Pero pues mientras estaba mandando este mensaje, pues choca contra un muro de contención. Ajá. Y pues bueno, fallece, ¿no? Entonces, yo me hundí mucho. Yo recuerdo que no podía dejar de llorar. Sí, era muy feo. Y ahí pues estuvieron mucho mis amigos, ¿no? O sea, sí, a mí si me dejaba sola, yo me tiraba a llorar. Y no podía más con mi vida. Y sí llegaba a pensar como de... ahí sí salió a relucir el lado psicológico, porque yo decía, esto va a pasar en algún punto. En algún punto voy a dejar de sentirme así. Pero sí fue mucho, porque recuerdo que le escribí, mis hermanos son doctores. Entonces a uno de ellos sí le dije, oye, no puedo. O sea, lo que estoy sintiendo es demasiado.
dame algo. O sea, no puedo. No puedo seguir una mañana Claro. más sintiéndome así. Era como que te succionen toda la esperanza del mundo. O sea, yo creo que eso es como lo que un dementor te haría, probablemente. Ok. Es una buena forma de Ajá, explicarlo. ajá. Sí, porque... Mi psicóloga dice que la depresión es la pérdida de la voluntad. Ajá. Y como que siempre me resuena mucho, porque claro, o sea, cuando no tienes voluntad de nada y cuando hay una pérdida en absoluto de esa capacidad de levantarte, de vivir, de seguir, Ujú. pues Justo. entonces, ¿cómo? O sea, no sé. Yo viví esa pérdida de voluntad justamente porque yo sentía... Mi pensamiento era, los dos nos prometimos una vida juntos. Entonces, Eso está cabrón. ¿cómo sigo yo con mi vida si tú ya no puedes seguir con la tuya? O sea, Ujú. ese era mi pensamiento, porque me acuerdo que cuando nos separamos, yo pensaba, ok, en algún punto me va a tocar verlo con alguien más, probablemente haciendo su vida, probablemente teniendo hijos, digo, porque ese era otro asunto, ¿no? Él quería tener hijos y yo recuerdo que siempre le decía, no voy a tener hijos si tú no solucionas tu adicción, tu alcoholismo, o sea, no voy a traer una vida aquí, Con esta situación así. exacto, a sufrir esto, ¿no? Y Totalmente. entonces, sí, yo pensaba eso, o sea, yo estaba todavía primero en el duelo de, ok, en algún punto lo voy a ver, lo voy a ver haciendo su vida. Y yo no sé si voy a estar yo haciendo la mía, ¿no? Entonces yo estaba con ese duelo cuando pasa lo otro y siento que tengo que cambiar de duelo. Bueno, en realidad eso fue algo muy, muy difícil para mí porque era, o sea, ok, ¿qué hago con estos dos duelos que tengo? Los vivo a la par, ¿qué hago, no? Sí fue un momento que me rompió y Ujú. por eso, pues sí comencé con antidepresivo, la Sí, verdad, porque... supongo que son dos rompimientos muy distintos, pero dos rompimientos. Exactamente, ajá. Entonces sí, era como... Porque me acuerdo en algún punto cuando rompí con algún novio, mi mamá me decía, acuérdate de lo feo o acuérdate de lo malo. Pero con él, bueno, lo decía, ya era yo adolescente. Sí, lo entiendo, o sea, lo entiendo Mm. como consuelo, pero Sí, Sí, como no, consuelo. no lo romantices, básicamente. pero qué horror. So Sí. sorry, sí, exactamente, no romantizarlo. Entonces, pero era complicado. Ujú. Porque, ok, sí, claro que puedo acordarme de lo que sufrí, del abuso, pero estamos hablando que justamente yo no me había ido de esa relación porque tenía cariño, porque tenía un amor ahí, porque tenía esperanzas. Entonces, no es tan sencillo el minimizar su muerte, ¿no? Muy complicado. Tú lo querías, o sea, y Exactamente. obviamente te iba a doler. Yo creo que no podemos separarnos de eso y pues nuestra capacidad de querer es tan grande como de que nos vaya a doler. Exacto, sí. Y yo recuerdo que fui al funeral. En un principio, de hecho, sí me dijeron, mi familia, yo también tenía el mismo miedo, como de que en la velación sí me dijeron, pues mejor no vayas porque no sabemos la postura de la familia, o sea, como que pudieran pensar, uy, tú lo... Si te van a rechazar, te van a Que Exacto. decir te algo. reclamen. Que me Te van a hacer una reclamaran, grosería, ¿no? Ujú. ¿Por sí. qué no estuviste Ujú. para él? O algo así, ¿no? Nada, o sea, creo que fue todo lo contrario. La verdad es que su familia es un amor de familia. Siempre me quisieron mucho. Entonces, cuando yo llego al funeral, me abrazaban mucho. Y ellos eran conscientes de toda la situación. Aparte ni fue tu culpa ni tu responsabilidad, ni mucho menos. O sea, yo creo que se ha normalizado la idea de que tenemos que ser el papá de nuestras parejas. Sí, justo. Y pues Uy, no. para nada, Ujú. o sea, para Ajá, nada. ajá. Y justamente la familia, es que yo no sabía qué posición iban a estar, ¿no? Claro. Pero justamente la familia estuvo en esa posición de que sabemos que no fue tu culpa, de que sabemos todo lo que estaba pasando, porque yo llegué a hablar mucho con la mamá y de decirles que esto no está bien, o sea, porque luego quien me hablaba cuando estaba borracho era la mamá, ¿no? Como de, oye, perdón, pero él quiere ir a la casa, ¿qué hago? Y yo, no, por favor, no lo traiga, cosas así, ¿no? O sea, sí, se volvió una situación muy También compleja. debe ser muy duro, o sea, Para la familia. para ti como mamá, Exacto. tener a un hijo en una situación como esta y que tú por un lado quieres que esté bien y quieres apoyarlo y quieres, como que yo siento que en esos casos como que hasta le quieres cumplir los caprichos para que ya se calme, Sí, pero por Ujú. otro lado sabes que no está bien, exacto. ¿no? Claro, Y, claro. y eso, por eso creo que las relaciones familiares son tan complicadísimas. Sí, Porque la verdad es que, pues sí, el amor se mete en el medio
de lo que tú sabes que hay que hacer, de lo que tú sabes que es correcto. A lo mejor tú sabías que no estaba bien seguir en esa relación, pero pues el amor sí, se mete de por medio siempre en ese tipo de cosas. Y te da esperanza, que a veces son esperanzas vacías, pero tú en ese momento no lo ves, porque pues el amor, y no estoy hablando de una ilusión, o sea, había un amor real, un amor basado en hechos. Sí, el amor acción. Exactamente, el amor acción. Que es el que te incita a tener estas esperanzas, ¿no? De, bueno, quizás sí puede cambiar, ¿no? O sea, quizás podemos salir adelante de esto. Sí, como se va a curar. Ajá. Y vamos a volver a ser felices. Justamente. Pero en ese amor al otro, creo que lo que pasó conmigo fue que perdí el amor a mí, ¿no? O sea, y me di cuenta, me acuerdo que fui a visitar a mi hermano, que en ese entonces vivía en Michigan. Y entonces fui sola, y él me llevó incluso, y sí fue de, bueno, cuidas a los cuyos y así, ¿no? Y estando con mi hermano, la verdad me di cuenta de lo que es como vivir sin ansiedad. Claro, es que tienes 5 minutos de paz y dices como... Exacto. Esto es la vida. Exactamente. Y fue muy impactante porque lloré todo el camino de regreso a San Luis. No podía dejar de llorar. Yo estaba con él, o sea, Alfredo me estaba llevando a la casa porque me había llevado a Querétaro para tomar el avión y todo. No podía dejar de llorar. O sea, de verdad yo quería dejar de llorar para mantener una postura más ecuánime y tranquila. No podía, porque sabía a lo que estaba regresando. Entonces, creo que fue hasta ese momento también que dije, es que esto no está bien. O sea, mis niveles de ansiedad están llegando a algo que ya no me permite disfrutar la vida. Qué feo. Sí, sí, fue muy horrible, muy, muy horrible. Entonces... ¿Y sientes que ahora tienes una mejor relación con el dolor o ahora ha cambiado? Sí. Bueno, tomaste tu curso como muy pronto, ¿no? Después de eso. Justo cuando muere Alfredo, pasé como 4 días en mi casa sin ir al trabajo, porque sí era too much. O sea, sí dije, no, si voy y me presento ahorita voy a estar llorando. Sí, lo ocupaba todo. Ajá. Entonces, y tuve también de que casi me iba a desmayar. Entonces sí fue como, ok, no podemos seguir ahorita con esto. Como a la siguiente semana me entero del curso de tanatología y me inscribo. Entonces yo creo que empecé el curso como a las 2-3 semanas de que había muerto Alfredo. Ok. Y me sirvió mucho, porque a mí me gusta mucho analizar las cosas, ¿no? Entonces sí era como una forma muy práctica de analizar el tipo de dolor por el que vive el ser humano cuando perdemos a nuestros seres queridos. O sea, en palabras simples, para alguien que no sepa qué es la tanatología, ¿cómo lo explicarías? La tanatología es el estudio como tal de la muerte. O sea, ese es lo que significa la palabra, ¿no? El estudio de la muerte. Pero ya como tal, viéndolo de forma práctica, es el estudio de lo que la muerte implica o significa para los seres humanos. Para los vivos. Para la gente que se queda, digamos, ¿no? Claro. Y pues sí me ayudó mucho porque sí fue como, ok, justamente ver lo de la culpa, porque ahí me di cuenta de que, ok, sí, la culpa que yo sentí, por supuesto, es parte del proceso, ¿no? Claro. Sentir mucha culpa. Me di cuenta que tengo como un problema con el enojo o la ira, porque yo en vez de sentir enojo, siento tristeza, ¿no? Como que desde chiquita no procesaba bien el enojo y lo transformaba en tristeza. Dice 9,000 por 2. Exactamente. Entonces yo cuando me enojo lloro, ¿no? O siento mucho coraje y lloro. Y tengo un problema con la ira. Entonces realmente en mis procesos de duelo no se ve tanto el enojo, hay mucha tristeza, más bien. Mucha tristeza y mucha culpa. En este caso también hubo muchos como... Si tan solo hubiera, ¿no? Como muchos hubieras. Pero bueno, salí adelante, la verdad, gracias a mi trabajo. En gran parte. No fue solamente lo que me ayudó, pero en cuanto pude, volví al trabajo. Y como que me dio algo en que enfocarme,
terapia ocupacional, como No, claro, decíamos. o sea, saliste adelante gracias a ti, pero... Sí. Ajá, Así sí. es. Así es, pero algo de lo que más me impulsó como a no quedarme estática, pues Fue el fue trabajo. justamente el trabajo. O sea, decidí como enfocarme al 100 en ello y como, bueno, pues, trabajo en un colegio con adolescentes, es muy movido siempre, ¿no? Claro, tenías como un purpose, como un... Exacto. Una meta. Sí, un Sí, algo, objetivo. porque... Ajá. el trabajar con gente siento que te da como mucho motivo. Ajá, Mucho- Ok. Sí, exacto, sí, lo entiendo. Ajá. Ajá. Entonces, Sí. pues con eso, con mis amigos, Propósito, te da propósito. te da propósito, justo. Esa era la palabra que buscaba. Ok, ok. Ajá. Así es. Ok. ¿Y ahorita cómo te sientes? O sea, ya que... O sea, esto fue hace como que 3 años, 4 años. 4 años, fue en 2022. Ajá. O sea, ahorita cómo te sientes como en todo el tema de lo de la tanatología y Yo demás? siento que el 2022 fue ayer. ¿Qué está pasando? Pues sí, un poco. O sea, yo siento que seguimos en 2019, pero... Ok. Ajá. No, pero es que es raro, o sea, yo de verdad Es que siento pasó la pandemia y todo se 22, juntó. 23, 24, 25, 26, como que le hago... todo es un poco lo tengo mezclado. Ujú. Sí, o sea, pues estamos ya muy cerca del 30, güey. Literal. Changos, no digas eso, por favor. O sea, estamos más cerca del 30 que del 22. Ah, sí. ¿No? Kinda. Como Justo a la ¿Justo a la mitad? Es la mitad. más bien ajá. justo a la mitad. Ay, bueno, ¿cómo te sientes ahora? Nata así como de, ay, demonios. Ajá. Me siento muchísimo mejor. O sea, sí soy consciente de que he crecido mucho. Ujú. Mucho en el tema como de pérdidas. O sea, como quien diría, es como que ya tengo callo. Ah, como que siento... Pero qué feo tener ese callo, güey. sí, no al estuvo chile. chido. No estuvo chido. O sea, innecesario, siento. Ajá. Ah, claro, sí. Sí. Pero, ¿quieres que no he crecido mucho? Ajá. Y personalmente en lo que más he crecido es en mantener mi paz. Ok. Porque viví momentos que me robaron la paz por completo. Ujú. Y digo, desde la pérdida de mi abuelita, lo único que yo pedía era paz. O sea, quiero Ujú. sentirme en paz, quiero sentirme tranquila. Y siempre como que buscaba mucho esta paz, incluso como en el tema del arte, en el tema musical, como que siempre he ido mucho hacia la paz, ¿no? O sea, quiero momentos pacíficos. Sí, como que ahora valoras más proteger, estar bien, que Ujú. cualquier relación, cualquier trabajo, Exactamente. cualquier actividad. Cualquier... Exactamente. En especial en el tema de relación, me dio un enfoque totalmente nuevo de, ok, ¿qué es lo que realmente quieres en una relación, no? Claro. Y lo que realmente quiero es alguien con quien pueda compartir paz. Pero O sea, también está horrible que Que hayas valoremos, pasado por eso, ajá. valoremos las relaciones sanas hasta que pasamos por abusos. O sea, que innecesario, como que yo digo... obviamente no tendría que como ser así. Ajá, güey, como que siento que aquí es donde entra mi problema con Dios. Como que yo Bueno, digo como, es que- güey, ¿qué pido? Es que a veces la barra está muy abajo, güey. No sabes Sí. que está abajo la barra. Exacto. O sea, creo que también ahí, o sea, por ejemplo, decías hace ratito de no, pues perdí como mi amor propio o Ujú. cosas por el estilo. Ujú. Y pues siento que, pues no sé si perderlo es como tal cual, pero yo sí te veía así como muy perdida en la vida, Sí. ¿sabes? O sea, ahorita yo sí considero que has crecido mucho también. O sea, claramente todavía hay mucho trabajo por hacer. Siempre Siempre hay mucho trabajo por hacer. Pero la verdad es que siento que justamente, pues no sé, pienso en Oscar, por ejemplo, que es otra pérdida que compartimos hace no tanto tiempo. Ujú. Y yo me acuerdo, o sea, el papá de Oscar falleció como un mes antes. como creo que fueron 2 o 3 semanas antes de que él Sí. falleciera. Sí. Y justamente esa fue la primera pérdida que él vivió, güey. Ujú. O sea, él tenía 34, 4. 34, ajá. 34. Y justamente yo digo, güey, qué dicha no vivir una pérdida Así. tan temprano. O sea, Ujú. yo, por ejemplo, la primera pérdida que viví fue mi abuelito, que no era cercano en ningún sentido, pero es como Lo primero que... el primer recuerdo de yo estar de muerte. que Ujú. cerca de un féretro Ujú. y cosas por el estilo, y era creo que cuando yo tenía como 5 o 6 años, ¿no? Entonces, yo siento que a lo largo de la vida también como que he tenido mucha exposición a demasiados funerales, pero sí siento que en cuestión como
O sea, porque puedes ir a muchos funerales, pero chance y muchos no son tan importantes Allegados. o tan... Ajá. Ujú. Y yo siento que a ti sí te dio unas sacudidas así de que... ¿Sabes cómo te siento? Siento que estabas como en la orilla del mar, te tumbó una ola Sí, y de repente era así como de me voy levantando y ahí viene tú- otra, viene la güey. otra, Y exactamente. así dando vueltas en el mar y tú así de que estoy bien y luego viene otra, güey. Que ya. Ajá, sí, Ah, exacto, sí. exacto. Sí, Entonces, o sea, sí siento que pues ha sido mucho trabajo de eso en los últimos años contigo. así es. Y pues nada, la verdad es que muchas gracias. Gracias por compartirnos, o sea, quizás esto va a ser como un podcast un poco más como de compartir cosas y chance y alguien se puede identificar o chance y Sí. puede ser como una de esas cosas de, oye, yo estoy pasando quizás por algo similar y quizás va a ser pues hagan algo, ¿no? Exacto. Pero muchas gracias por venir y compartirte y ser vulnerable, y nada. Gracias. Te amo mucho. Yo también te amo mucho. Listo. Gracias por venir, por compartir nuestra historia. Y como dice Dan, a veces solo en escuchar las historias de los demás hay mucho valor. Sí, Así que gracias. sí, es cierto. Gracias. Y pues nada, amigos, no olviden compartir, dejarnos comentarios. Si algo de esta historia les resonó y quieren platicar un poco más, pues ahí pueden escribirnos. Igual pueden seguir a Gis en su Instagram, es psicóloga Gis Pickens, ¿cómo es? Gis Pickens, ajá. Ajá. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Listo. Corte,